Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad y también quisiera comenzar dándole las gracias al Señor porque, cumplo una semana de haber estado fuera de mi casa. El Señor me llevó junto a mi esposa a vivir a otro lugar, una petición que hemos estado pidiendo hace 4 años. Todavía no es algo propio, pero está pronto a llegar lo propio. Falta poco y obviamente los cambios son fuertes, son drásticos. Haber vivido toda una vida en un lugar, uno extraña, pero en todo ha sido bueno el Señor. Como algunos me decían por ahí que era lo mejor, hice vivir, y es verdad, es lo mejor. Y eso le agradezco al Señor porque usted sabe que gastar una infinidad de recursos para poder dar el paso, solamente para dar el paso, ni siquiera es lo que viene después. Y eso el Señor ha provisto. Y eso se lo agradezco enormemente al Señor. Y sé que el Señor me ha acompañado a mí y a mi esposa en todo este proceso, donde Él ha abierto puertas que yo no... Fue cosa de días el cambio, cosa no estaba presupuestado, pero el Señor abrió de una manera impresionante y estamos en un lugar ahí de bendición. Más adelante le voy a decir dónde está. Queremos estar tranquilos un tiempo. No, es que es chiquitito, no van a caber todos los hermanos. Así que eso le agradezco al Señor. Bueno, quisiera comenzar diciendo que todos nosotros fuimos creados únicos. Dios nos creó a todos nosotros de forma única. No hay ninguno igual al otro. Tanto nuestra forma de ser como nuestra personalidad. También Dios nos creó diferentes en nuestros cuerpos. Todos tenemos un cuerpo diferente. Dios a todos nos asignó una nariz. Le guste o no, pero esa es nuestra nariz. Dios nos puso. Oídos, ojos, tipo de cabello, estatura, color de piel, boca y dentro de la boca dientes. Bueno, yo hice frenillo o bracket con casi 3 años. Y yo siempre le decía, Señor, ¿por qué? Pero el Señor tiene propósitos. No siempre estamos contentos con ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿O usted está contento con todas las partes de su cuerpo? Siempre desearíamos cambiar algo. O todo, podríamos. Me gustaría nacer de nuevo, pero en Alemania, en Europa, no sé. Por ejemplo, ¿a usted le gustan sus manos? Hay gente que no, hay personas que no, hay algunos que no les gustan. Bueno, a mí sí me gustan mis manos, porque me sirven para hacer muchas cosas, pero hay personas que se fijan en la forma de las manos. Un día, una persona cuando yo era adolescente, me dijo que yo tenía manos bonitas, cosa que yo nunca me había percatado, y tampoco creo que sean tan bonitas. ¿Por qué? Porque esa persona creía que sus manos eran horribles. Y era una persona que no tenía las manos feas, eran normales. Pero esa persona estaba tan empecinada en tener otras manos que cualquiera o otras distintas eran más bonitas que las de ella. Y creo que es que cuando no nos gusta algo de nuestro cuerpo, comenzamos a idealizar la parte de los cuerpos de los demás. Me gustaría tener tal cosa del otro, y empezamos a mirar y obviamente comenzamos a pensar muchas cosas. Ahora, con esto no quiero decir que es malo hacerse ciertos cambios, ciertas operaciones, porque también una de las cosas que el Señor también ha dado la ciencia para poder restaurar también el corazón de las personas respecto a una operación estética. Eso yo lo creo, porque de lo contrario no hubiese usado frenillo, porque eso es estético. Aunque también es algo funcional y de salud, pero también afecta la autoestima. Obviamente que tampoco hay que irse al otro extremo, porque sabemos que hay problemas. Y siempre nos gusta idealizar la de los demás. Quizás tuviera esa nariz que tiene tal persona,
Cada vez que veo al hermano o a la hermana, me gustaría tener esa nariz. Algunos dicen, no, yo un poquitito nomás, así, como que venga un doctor y una limita, una lima, un poquito. A usted, siguiendo con las preguntas, ¿le gustan sus pies? Entonces, sáquese sus zapatos y vamos a ver. Usted sabe que hay distintos tipos de pies. Hay personas que le gustan sus pies y otros que no le gustan sus pies. Naturalmente, las personas que le gustan sus pies lo andan mostrando, aunque para los demás no sea muy agradable. Obviamente me refiero a personas que quizás no se asean muy bien. Pero, ¿sabe a quién le gustan los pies? A los podólogos. A ellos les encantan los pies. Realmente hay que amar los pies para dedicarse a ellos. Independientemente si a usted o no le gustan sus pies, quiero, hermano, que sepa algo. La Biblia habla de los pies de forma poética y dice que son hermosos. Si son hermosos los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de la paz, son hermosos esos pies. Y estos son los que llevan un mensaje. ¿Y usted sabe cómo se llaman los que llevan un mensaje? Mensajeros. ¿Y qué mensaje llevamos los hijos de Dios? El evangelio de Jesús. ¿Está claro? Somos mensajeros. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar? Del evangelio de Jesús. Que Jesús vino a morir por nosotros y nos trajo salvación. Por eso quisiera que viéramos 3 razones, hermanos, del por qué somos mensajeros del evangelio y por ende usted y yo tenemos los pies hermosos. ¿Usted lo cree? Amén. Obviamente esto es poético. La primera razón, hermanos, del por qué somos mensajeros del Señor, del evangelio, es porque el mensaje de Dios no está cifrado, no está decodificado. ¿Qué quiere decir? Que no está oculto. Vamos a Romanos 10:8. Lo dice ahí el apóstol Pablo. Romanos 10:8. Romanos 10:8 dice, en realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Dios escondió en un baúl, en un tesoro, en un lugar con llave el evangelio, que no estuviera accesible solamente a algunos monjes eruditos por allá en la montaña. Antiguamente se trató de hacer, pero no, está disponible para todos. No está oculto el mensaje del evangelio. De hecho, siempre ha estado disponible. Y es muy interesante que Pablo toma como referencia una cita bíblica. Si usted tiene una Biblia con referencia, ¿dónde se encuentra esa cita? En Deuteronomio 30:12, en adelante. ¿Y dónde está Deuteronomio? Es el 5.º libro de la Biblia. ¿En la época de qué hombre de Dios? Moisés. Pablo está hablando de la época de Moisés, 1400 años antes de Cristo. ¿Le parece increíble eso? Maravilloso. Y vamos a leerlo. Deuteronomio 30, 12 al 14. Pablo está diciendo, el mensaje del evangelio siempre ha estado disponible. Y eso lo puedo probar yendo a Deuteronomio, dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice, no está guardado en los cielos el evangelio, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón
para que puedas obedecerlo. ¿Dios nos dio una tarea imposible? ¿Difícil de hacer? No. En el derecho se dice que a lo imposible nadie está obligado. O sea, si a mí me dicen que tengo que estar en 1 minuto en el centro de Santiago, ahora es imposible, nadie puede viajar tan rápido. Por lo tanto, no estoy obligado a llegar, aunque me digan, tenés que llegar. No estoy obligado porque a lo imposible nadie está obligado. Pero acá, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que está escribiendo Moisés? Que el mensaje siempre ha estado disponible. No hay que subir al cielo para buscarlo, no hay que navegar todo el mar. El mensaje ha sido dado desde el principio. ¿Sabía usted, hermano, que el mensaje del Evangelio comienza a darse en Génesis, en el primer libro de la Biblia? Ahí encontramos la primera referencia a Jesús. Solamente como referencia se lo voy a decir, no lo vamos a leer. Génesis 3:15. Dice que se va a levantar el hijo futuro de la mujer, en este caso María, y va a pisotear la cabeza de la serpiente, es decir, Satanás. ¿Dónde lo iba a hacer? En la cruz. El mensaje ha sido dado desde el principio, desde Adán en adelante, pasando por Abraham. ¿Abraham creía que iba a venir un Mesías? Isaac creyó, Jacob creyó. Además, podríamos sumar a Job. Los jóvenes nos aprendimos de memoria un versículo que dice: pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando dice Redentor, aparece con mayúscula, como un nombre propio, el Redentor. Job, un patriarca que vivió 2000 años antes de Cristo, diciendo que él se iba a levantar del polvo de los muertos. Y lo dice textual. Llegando hasta Moisés. ¿Moisés qué está diciendo? El Evangelio va a ser predicado. De que vendría un Salvador, un Mesías. Y ahí en el versículo 14 la Biblia es clara. Dice, por el contrario, el mensaje, ¿dónde está? Muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Está en tus labios y en tu corazón. ¿Qué quiere decir en sus labios? Porque para los judíos era su tradición traspasar la enseñanza de forma oral. Entonces, ¿dónde estaba la enseñanza? En lo que ellos le decían a sus hijos. Y después sus hijos, a los hijos, y así. Cosa que hoy en día se ha perdido. Que quizás los padres dicen, de alguna manera mi hijo va a aprender en la escuela bíblica. De alguna manera mi hijo lo va a leer en la Biblia cuando aprenda a leer. Pero no, debemos decirlo. Y yo felicito a aquellos padres que les dicen la palabra del Señor a sus hijos. Dice la Biblia, cuando los vayas a dejar al colegio, cuando se levanten y así. Es una forma de poder establecer el reino de Dios en sus corazones. En sus labios. Y también dice, ¿dónde? En su corazón. Porque guardaban una esperanza futura de que el Señor vendría. Ellos esperaban que el Señor vendría. Y eso es una esperanza, ¿dónde estaba? En su corazón. Donde Dios iba a restaurar definitivamente la relación perdida de Dios con el hombre. De Adán y Eva con Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Lo iba a restaurar. Esa era la esperanza que tenían. Volviendo a Romanos 10:9, Pablo continúa y aclara el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Volvamos al versículo 9. Acá aparecen dos expresiones, una interna y una externa. Ninguna de las dos puede faltar para que seamos cristianos genuinos. De lo contrario, nuestra fe estaría incompleta. Esta declaración, podríamos decir, resume todo lo que es nuestra fe.
nuestra vida como hijos de Dios. La primera, ¿qué es lo que debemos hacer? Confesar. ¿Con qué? ¿Usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor? No, nunca lo he dicho. Dígalo. Comience diciéndolo al espejo solo en el baño. Después a su familia y así. Y después se le va a hacer fácil decirlo a personas que no lo conocen. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Y se va a encontrar que no va a tener problema en decirle a un profesor, yo creo en Cristo y Él es mi Salvador. Y no importa lo que opine. O un jefe, o una persona de autoridad. No importa. Eso fluirá. Y primero declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Y quiero, hermanos, que se fijen en esta expresión. Jesús es el Señor. No es una frase antojadiza, no es pónganle lo que quieran, no. Jesús es el Señor. ¿Es esta declaración una consigna de mi vida? ¿De que Jesús es mi Señor? ¿Es Jesús el Señor de mi vida? ¿Es Jesús el Señor de mi familia? ¿Es Jesús el Señor de mi trabajo? Que yo lo que hago en mi trabajo lo hago para Dios, no para el jefe o para los que me estén observando. ¿Es Jesús el Señor en mis estudios? Que debo también demostrar responsabilidad. ¿Es Jesús el Señor entre mis amistades? Esta declaración cobra vida y fuerza cuando obedecemos a Dios y cuando lo creemos realmente. Porque dice, si confiesas con tu boca que Jesús, debemos confesarlo, decir que Él es nuestro Señor. Y al decirlo también vamos a tener esa responsabilidad de tener que cumplirlo. Porque alguien nos va a decir, tú dijiste que el Señor era tu Dios y mira cómo te estás comportando. ¿Y cuál es la segunda expresión? Creer en el corazón. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir? Creer en nuestro corazón realmente que Jesús resucitó. Y esto es crucial. De lo contrario, dice Pablo, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, ya no vale nada ser cristiano. Esto es crucial. Por lo tanto, debemos tener claro, hermanos, que su fe debe estar en un Cristo resucitado. Todo lo que podamos decir o hacer tiene validez solamente si el Señor ha resucitado y tiene vida, porque Él vive. Los únicos que saben si yo creo realmente que esto es verdad es Dios y usted mismo. ¿Creo realmente que Jesús es mi Señor? ¿Y que resucitó de los muertos? Y esto generalmente se hace cuando una persona llega a Cristo. Ahora estamos pronto a los bautismos también. Se hace, se confiesa, pero no dice en ninguna parte, dice, esto utilícenlo siempre cuando alguien se acerca a Cristo y no lo ocupen más. ¿Dice eso? En toda nuestra vida debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y creerlo en nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo 10 al 13? Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, porque Dios ve nuestro corazón. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Cuando nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo esto tiene un contexto. ¿Quiénes invocan al Señor? Quienes han confesado, quienes han creído. No es cualquiera que diga Señor, porque leemos en Apocalipsis. No todo el que me diga Señor. Entonces, ¿cómo ya dijiste que yo iba a poder invocarte? Ojo, hay un contexto. Yo estaba hablando de otra cosa. ¿Y qué dice? Que debemos confesar y creer. Pablo cimenta las bases para el cristiano que debe tomar una responsabilidad importante. No es cualquier cosa servir a Cristo. Tanto el creer en el corazón como la declaración pública de fe en Cristo son la base para vivir en el reino de Dios. Porque usted puede decir, sí, yo creo,
creo mucho en el Señor, pero nunca he hablado de Cristo a nadie, o a mis familiares, o a la gente en mi trabajo, nunca lo he hecho. Algo falta, está incompleto. Tiene que hacerlo. O hay gente que habla mucho del Señor y no tiene ni una relación con Cristo, está mal. Mejor que se detenga un poco. Incluso hay personas que le dicen, por favor, te recomiendo que no digas que eres muy cristiano, porque es mejor que lleve una relación con Cristo antes que eso. Tiene que ser ambas expresiones. Y Pablo está yendo un paso más adelante. ¿Qué es lo que está buscando con esto? Está buscando que los creyentes puedan madurar y avanzar. No se queden estancados, avancen, porque ambas cosas deben ser importantes para el reino de Dios. Por lo tanto, lo primero que nos dice Pablo que debemos hacer, y que es la razón del por qué somos mensajeros del reino, es porque el mensaje no está oculto. Está al alcance de nuestra mano y lo podemos dar a conocer. Y lo debemos confesar. Es verdad que se dice que nuestra mejor predicación es nuestras acciones, nuestra forma, pero también va a llegar un momento que usted va a tener que decir varias cosas. Y es ahí donde las personas van a ser impactadas. Porque a veces no es suficiente con que miren mi ejemplo. También voy a tener que decir cosas directamente. Lo segundo, hermanos, es que el ser mensajero del Evangelio, al hacerlo, aumenta nuestra fe. Y eso lo vamos a leer ahí mismo en Romanos 10, pero desde el 14 al 17. Vamos a ir avanzando ahí mismo. Del 14 al 17. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El versículo 14, Pablo sigue la misma línea del profeta Isaías en su diálogo con Dios. Es como si estuvieran hablando con Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos esperar que la gente crea en Dios? Y este diálogo señala una sucesión de preguntas lógicas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo podemos esperar que la gente sepa de Jesús si nadie les habla de Él? Es como obvio, ¿no? Debemos orar para que lleguen almas. Pero ¿quién les va a decir a ellos que vengan? ¿Alguien? ¿Nosotros? ¿Quién más? No podemos esperar que el mundo se convierta solo. Me metí a YouTube, vi una predicación y quiero venir a la iglesia. La segunda pregunta es, ¿cómo van a ir personas a predicar si nadie les dice que lo hagan? Si nadie les envía a predicar. ¿O usted se levanta todos los días con ganas de salir a predicar? Tiene que alguien mandarnos. Y generalmente son los pastores, los líderes, o alguien que nos diga, un hermano que nos anime. Vamos. ¿Por qué? Porque nuestra carne se opone a lo espiritual. Cuando los jóvenes hacemos evangelismo, muchos jóvenes se ponen nerviosos, algunos no quieren venir, no quieren ir solos, obviamente vamos en grupos, pero luego que lo hacemos, ¿qué es lo que trae? Bendición. Porque hay oposición, no es algo fácil, y hay que orar también. Y estas son preguntas lógicas. El versículo 15, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, y aquí está lo que yo les estaba diciendo al principio, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Pablo e Isaías llegan a la misma conclusión.
qué difícil es hacer que el Evangelio sea predicado. ¿Es difícil? Las personas que están a cargo de ministerio de evangelismo se pueden dar cuenta, o de misiones, que es muy difícil. Hay oposición de afuera y oposición interna. Usted cita un día de evangelismo, llegan 3, 4, o el puro pastor, no sé. Porque hay mucha oposición. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Isaías? Es muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, Dios de alguna manera envía mensajeros. Y esto maravilla a Pablo e Isaías, ya que dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Es decir, cuando se logra que la iglesia predique el Evangelio, no estoy diciendo que todos salgamos a la calle, sino que donde usted está, en su trabajo, en su casa, donde sea una persona que hable del reino. Y son hermosos sus pies. ¿De dónde viene esta expresión? De aquellos mensajeros o centinelas que iban enviados por los reyes a enviar noticias a los pueblos. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Eran maratonistas. Corrían y corrían y corrían y corrían y no cesaban de correr hasta que llegaran con las noticias. Y de ahí viene esa expresión que son hermosos esos pies porque corren a dar buenas noticias. Por eso digo que eran maratonistas, porque deben haber tenido buenas piernas para correr, o subirse a un caballo también. Y esto es algo que se saca de la historia, pero también se aplica a nuestra vida, de llevar el Evangelio a todo lugar. Es como un alivio que se logra sentir en los cielos, de que alguien está haciendo la labor que se necesita hacer, donde los ángeles están expectantes de que anunciemos la paz, de que anunciemos que Cristo ha venido a las personas que están en oscuridad. Y quisiera preguntarle, hermanos, ¿sus pies son hermosos en el sentido de predicar el Evangelio o de mostrar? ¿Deberíamos buscar que en ese sentido sean hermosos nuestros pies? Y pueden serlo mostrando a Cristo donde usted esté, donde usted vaya, en el lugar o posición en que se encuentre, ya sea en un púlpito, un escenario, o en su forma de relacionarse con los demás, o en cómo usted afronta la vida. Hay personas que viven quejándose de todo, fatalistas, me va mal, está todo mal. Me he pillado muchas veces en fila donde la gente me dice, no, está todo mal. Digo, no, para mí está bien. El Señor me ha bendecido, gracias a Dios. El Señor me ha dado gracia. Y me quedan mirando. Nuestra vida debería reflejar que amamos al Señor y Él está con nosotros. En cómo nosotros nos mostramos con nuestra familia, quienes son aquellos primeros testigos de nuestros cambios. Porque es muy difícil engañarlos a ellos. ¿Usted podría engañar a sus familiares directos? No, porque nos conocen. Pero cuando hay cambios, dicen, sí, el Señor está haciendo cambios en esta persona. Y debemos ser mensajeros de Cristo donde estemos. Y aquí está la clave. Para que nuestra fe pueda hacerse firme, debemos oír la palabra de Dios constantemente. Vamos a avanzar al versículo 16. Y 16 y 17 dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El versículo 16 dice que Isaías está preocupado. Dios, ¿quién nos va a creer? Cuando usted ha salido a predicar y la gente viene todo en grupos, perdónanos. Es muy difícil que pase eso. Y cuando una persona acepta a Cristo y dice, quiero que oren por mí, uno dice, es impresionante. Nunca había llegado tan lejos. No lo puedo creer ni yo mismo. Yo me acuerdo que hace muchos años hacíamos evangelismo juvenil en distintos lugares.
por un ministerio que se llamaba Tocando Vidas. Y a mí me tocaba la parte de que después de una obra muy emotiva, donde todos quedaban así llorando, ahí aparecían todos los jóvenes a evangelizar. Y era bastante, podríamos decir, fácil decirle a las personas si quieren aceptar a Cristo, y decían que sí, estaban esperando. Pero obviamente no es algo que ocurra todos los días, o no es algo que ocurra si es que prediquemos, y esto también depende de la estrategia. Sin embargo, debemos predicar el Evangelio. ¿Y cuál era la preocupación de Isaías? ¿Quién nos va a creer? Yo predico, dice Isaías, y todo lo contrario, me persiguen, me quieren matar. A Isaías lo persiguieron y lo mataron. A lo más a nosotros nos van a ignorar, que es lo más que pasa. Y él está preocupado por quién cree o no cree. ¿Usted se ha preocupado de que las personas no quieren creer? Pucha, hemos hecho tantas cosas y las personas no creen. Le he hablado a esta persona y no sigue sin entender. Yo por años, en mi forma personal, le prediqué a mi compañero, amigo en el colegio. Estuvimos desde primero básico hasta cuarto medio. Y él nunca aceptó a Cristo. Y yo fui con mucho cuidado. Momento que tenía, le decía que el Señor era bueno y así. Le mostraba todo lo bueno y nunca quiso. Después el Señor habrá seguido su obra más adelante, no sé. Pero ahí, como uno dice, ¿qué pasa, Señor? Y yo sé que usted ha tenido personas así, que las tiene, como se dicen, remojando así, pero no hay caso, no se ablandan nunca. ¿Está preocupado porque el mensaje de la gente no lo cree? Y le quiero decir algo, no se preocupe. No se preocupe. Ya que la fe de las personas vendrá por oír el mensaje de Cristo. Es decir, solo preocupémonos de que el mensaje llegue a destino. Lo demás es trabajo y obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Si fuera así, hermano, estaríamos todos coach de venta, como muchas iglesias tratan de hacer. Y no es así. No es que su habilidad, su buena forma de hablar convence a las personas. Es Jesús. Debemos preocuparnos de que el mensaje llegue, de sembrar esa semilla. Yo también en la universidad también tuve contacto con muchos jóvenes que no son cristianos y obtuve mala respuesta como también buena respuesta o incluso más preguntas. Traté de hacer lo más posible, pero ellos en definitiva no recibieron a Cristo, pero por lo menos les hablé del Señor. Preocupémonos de que el mensaje por lo menos llegue. Y aquí está la clave, en el versículo 17. La fe viene por oír, y el oír viene por la buena noticia, por oír la buena noticia. ¿Cómo va a aumentar la fe de las personas que no creen en Cristo? Oyendo el mensaje de Cristo. ¿Y eso se aplica para nosotros? Si usted está débil en la fe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oír la palabra. Y si usted está en un lugar solitario, agarre su Biblia, la aplicación de la Biblia, o ponga una radio cristiana, busque una forma de que sea alimentado. Y eso va a crecer su fe. Y lo tercero, hermanos, es que Pablo nos va a decir que nosotros no somos inocentes en todo esto. Vamos a leer del 18 al 21. Romanos 10, 18 al 21 dice: pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Finalmente Dios se encargará de que todos
no solo oigan el mensaje, sino que lo entiendan. Creo que es algo que ya está ocurriendo. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que se niegan a servir a Cristo, pero no porque no entiendan el mensaje? No lo quieren aceptar simplemente. No quieren al Señor. Entienden clarito la obra de Cristo. Tenemos ateos, hombres de mucho reconocimiento que dicen saber perfectamente el plan de Dios, pero dicen, no creo que sea verdad. No están dispuestos a aceptar el mensaje de Cristo y que no dicen, debe haber otra verdad. Piensan que debe haber algo más allá, pero no. Lamentablemente no hay nada más. Y esto ocurre porque la palabra confronta nuestra desobediencia. Y eso molesta. Porque cuando la palabra llega a la vida del hombre y de la mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambios. No estamos bien. Debemos reconocer que no estamos bien. Y ahí tiene una implicancia el orgullo. Usted y yo, hermanos, estamos en desobediencia cuando se nos pide hacer algo y no lo hacemos. No es que usted no haya entendido que su mamá lo mandó a comprar cilantro. Usted entendió clarito. Simplemente no quiere ir. A eso se refiere. El pueblo de Israel entendió clarito la voluntad de Dios. Se los puso en tablas, 10 mandamientos. Pero ellos aún así no lo quisieron hacer. Pero aún así nosotros también caemos en desobediencia delante del Señor. Preferimos evadir la responsabilidad, zafar de alguna manera y evitar las consecuencias que merecemos. El versículo 19 es una esperanza para nosotros. Dice, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos, está hablando de los israelitas, que iban a estar celosos de otro pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Nosotros somos considerados gente de otras naciones, nosotros, los que no somos judíos. Y gracias, Señor, porque no dijo insensato, porque no sabíamos nada. O sea, el pueblo de Israel se pone celoso de nosotros, porque el Señor nos ama. Y nos ha dado este mensaje. Este pueblo que no era pueblo. Nosotros no éramos pueblo. Y ahora sí somos el pueblo del Señor. Y el versículo 20, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Eso éramos nosotros. No teníamos idea de Dios. Y aún así llegamos palpando. Llegamos al redil del Señor por la gracia infinita de nuestro Dios. Y el versículo 21, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Dios en su gran amor aún le sigue dando la oportunidad al pueblo de Israel. Hoy. Y también nos da una oportunidad a nosotros, que debemos creer en Cristo, que debemos declarar que Él es nuestro Señor. ¿Usted y yo, hermanos, entendimos el mensaje? ¿Usted entendió el mensaje? ¿No es complicado de entender? Hay personas que intentan distorsionar el mensaje de Cristo. Hay personas que intentan tergiversarlo. Sin embargo, el mensaje de Cristo es uno y claro. Tiene poder y quienes lo reciben son responsables delante de Dios de llevarlo a otros. Y todos nosotros, hermanos, tenemos un llamado. El de mostrar a Cristo a quienes podamos. Y por los medios que tengamos a mano. Un papelito, un mensaje de texto, un WhatsApp, un video. Yo doy gracias al Señor por aquellas mentes brillantes que utilizan las redes sociales para traer el mensaje de Cristo de alguna manera. Donde hay videos tan sin sentido, de repente hay un video que impacta con la palabra de Dios. Y de forma inteligente, no así a tonta y loca, sino bien hecho. Y hay hombres y mujeres siendo usados por Dios, como también para hablar y estar en el lugar indicado.
Y no es un mensaje oculto, está dispuesto, que solo en Cristo hay salvación y que Él tiene el poder para que podamos buscar a Dios y Él sea el Señor de nuestras vidas. Por eso, hermano, ¿usted quiere que su fe se fortalezca? Oiga la palabra del Señor. Si quiere que su fe se aumente, ¿qué debemos hacer? Oír la palabra de Dios. ¿Quieres que otros crezcan y conozcan a Cristo? Hable de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír el mensaje de salvación. El llamado que tenemos impone una responsabilidad delante de Dios y que usted y yo no debemos eludir. Les invito, hermano, a que pueda cerrar sus ojos y orar al Señor.